Bueno, entonces continuando con el tema de gráficos, vamos a ver cómo armar esta misma gráfica que hicimos, que es la gráfica correcta para este caso, a través de los datos que tenemos acá. Entonces, nos vamos a posicionar en cualquiera de los encabezados, presionamos Control E, atajo de teclado para seleccionar la tabla completa. Nos vamos a ir arriba al menú de Insertar y nos vamos a ir a la parte de gráficos. Gráficos recomendados, no lo utilicen. En este caso vamos a usar gráfico de líneas porque recuerden que como acá salen meses, es algo que va variando a través del tiempo. Para esos casos se ocupa el gráfico de líneas. Vamos a pinchar entonces el primero y acá nos vamos a ir al gráfico, lo presionamos, cambiar tipo de gráfico arriba a la derecha. Entonces acá vamos a buscar el que nos muestre dos líneas, porque en este caso tenemos que comparar solamente dos de estas columnas, que sería reclamos ingresados versus reclamos procesados. Elegimos este y le damos a aceptar. Esa es la primera opción para armar este gráfico. Ya vamos a ir viendo cómo perfeccionarlo. La otra opción para que ustedes armen un gráfico es lo mismo. Seleccionan todos los datos, pero ahora, en vez de irse a la pestaña de insertar, lo vamos a hacer con un atajo de teclado, que sería solamente presionar la tecla F11. Recuerden que las teclas F están arriba en el teclado. Si ustedes la presionan, una vez que tengan seleccionado todos los datos que quieren incluir en el gráfico, en este caso sería esta pequeña tabla completa, presionan F11 y cada vez que lo hagan de esta forma, se les va a abrir una hoja nueva con gráfico y el número que va a aparecer en pantalla por defecto. Depende cuántos gráficos hayan hecho anteriormente. En este caso, hacemos doble clic y le vamos a cambiar el nombre por gráfico de curso. Enter. Y acá entonces seleccionamos o pinchamos el gráfico. Nos vamos arriba a diseño de gráfico y es lo mismo que hicimos en la hoja anterior. Cambiar tipo de gráfico. Seleccionamos líneas porque es a lo largo del tiempo. Y la segunda opción que nos muestra dos comparaciones. Le damos a aceptar y con eso ya tenemos, vamos a mostrar acá, el mismo gráfico que hicimos acá lo tenemos ahora en una hoja nueva con el atajo F11. Entonces ustedes cuando quieran hacer un gráfico pueden hacerlo de esta forma, que es un poco más larga, insertar y luego seleccionan el gráfico, o bien seleccionan todos los datos de la tabla y le dan a la tecla F11. Les va a aparecer por defecto un gráfico X, así que ustedes tienen que cambiar siempre el tipo acá según lo que necesiten utilizar. Vamos a trabajar con este para que se vea más grande en pantalla. Ustedes también háganlo con ese. Y entonces vamos a ir viendo acá cómo podemos llegar a este gráfico. Lo primero que vamos a quitar son las líneas de cuadrícula. Para eso nos vamos al botón más, acá arriba, donde están los elementos del gráfico. Ahí ustedes pueden ver que nos da la opción de pinchar o despinchar o tiquear varias opciones. En este caso, las líneas de cuadrícula las vamos a eliminar y con eso ya nos queda un formato en blanco. Vamos a agregar las etiquetas de los datos para que nos dé la medición de todos los puntos que se midieron en este caso, que sería por mes. Y vamos a pedirle que nos dé los títulos del eje. Bien, entonces, una vez que hacemos eso, seleccionamos cualquiera de estos números. Una vez que los seleccionamos, nos vamos a inicio y aquí podemos agrandar esta fuente para que se vea mejor en pantalla. Vamos a dejarlo con 16. Vamos a hacer lo mismo entonces con los números que aparecen abajo. Y acá vamos a seleccionar, en este caso, el título del eje y lo vamos a pinchar y lo vamos a mover hasta acá arriba. El título de acá abajo lo vamos a eliminar porque vamos a dejar los meses. Vamos a pinchar cualquiera de los números, en este caso los de abajo. Le vamos a hacer clic derecho y aquí lo vamos a ver en formato de etiqueta de datos.
aquí ustedes van a ver que se les abre una nueva ventana a la derecha de su hoja y en este caso lo que queremos hacer es la posición de la etiqueta cambiarla a debajo. Esto nos permite que los números ahora se vean abajo, en la misma posición, pero se ven abajo. Entonces los números de arriba los dejamos por encima y los números de las llamadas procesadas los vamos a dejar por abajo. Pueden moverlo donde ustedes quieran, depende cómo les parezca que se ve mejor. Puede ser al centro, a la izquierda, derecha, encima como estaba o debajo en este caso como lo vamos a dejar. Una vez que tenemos eso, vamos a seleccionar abajo esta tabla y acá, si se fijan, en vez de aparecer los meses, nos aparecen puros ceros. Eso es porque tenemos que cambiarlo en esta parte que se llama opciones de etiqueta, nuevamente en la ventana que se abrió a la derecha. Ahí en opciones de etiquetas ustedes tienen que presionar la opción de valor de celdas. El valor de las celdas hace que esta etiqueta de datos se transforme al valor de las celdas que nosotros queramos. Acá si ustedes lo presionan se nos va a abrir un rango donde volvemos a los datos de gráficos y vamos a elegir el rango que queremos. En este caso lo que nos falta son los meses. Como ven, seleccionamos todo esto, le damos a aceptar y en nuestro gráfico ahora aparecen los meses del año, que es lo que necesitamos para que esto se visualice de mejor forma. Sigue apareciendo el 0 a la derecha de cada mes, lo vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Sigue apareciendo ese 0. Entonces, ese 0 para eliminarlo, vamos a despinchar acá el valor y vamos a despinchar esto de mostrar líneas de guía. Solamente que quede el valor de las celdas. Háganlo con calma, si no, devuelvan el video, lo vuelven a revisar y lo hacen en su hoja. Entonces, ya tenemos esto más avanzado. Lo que nos falta acá, el título de eje está posicionado de forma vertical. Esto pasa normalmente con este título. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, irnos a propiedades, de nuevo en la ventana de formato, y acá le vamos a dar la opción de horizontal. Eso lo ven en dirección del texto. Presionan horizontal y esto va a cambiar. Entonces acá vamos a poner cantidad de reclamos o volumen de reclamos, cualquiera de las dos. Esto lo vamos a agrandar para que se vea mejor y lo vamos a dejar por acá. Perfecto. Entonces, ¿qué nos falta? Transmitir un mensaje. Eso lo vamos a hacer insertando un cuadro de texto. Insertar texto, cuadro de texto. Y les va a aparecer esta flecha. Esta flechita va a permitir que ustedes, sin soltar el mouse, presionen y pueden agrandar el cuadro para que se inserte en el gráfico. Entonces, acá vamos a poner, se necesita de forma urgente contratar una persona para el área de reclamos. Perfecto, tenemos nuestro título, nuestro mensaje. Le vamos a dar un formato azul para que sea parecido con el que está acá y lo vamos a agrandar para que se visualice mucho mejor. Lo vamos a poner en negrita, de hecho, y esto lo vamos a alargar acá y aquí. Entonces ahí ya tenemos nuestro título, que es el mensaje principal que nosotros queremos transmitir con este gráfico. Nos faltaría dar un contexto a esta situación. Entonces vamos a insertar otro cuadro de texto de la misma forma. Vamos a dejarlo ahora desde la mitad hacia la derecha, ahí para que quede la misma línea. Y acá vamos a poner entonces desde junio una colaboradora dejó de pertenecer al equipo de reclamos, por lo que ha mermado notoriamente
el número de reclamos procesados. Para que no se repita reclamos, vamos a poner acá este equipo. Este equipo. Entonces, chicos, tenemos acá el contexto de la situación que ocurrió. Y a esto le vamos a dar un formato, y aquí es donde viene la opción de pensar como diseñador. Para que se vea bien, lo ideal es que usen solamente 2, máximo 3 colores en su gráfico. En este caso, esto lo vamos a dejar del mismo color que tenemos la línea de reclamos procesados. O un color similar, no es necesario que sea el mismo, pero uno idéntico es lo ideal. Lo vamos a agrandar acá un poco más. Lo vamos a dejar en 16. Perfecto. Y para que se vean bien los números, vamos a dejarlo del mismo color que está la línea, que es este azul, si no me equivoco. Sí. Y acá vamos a dejarlo con el color naranja. Perfecto. Entonces, ya tenemos todos los pasos. Primero, eliminamos lo innecesario, como eran las líneas de cuadrícula, el título que había acá abajo. Esto, de hecho, estos números de acá, también lo vamos a eliminar. Ahí, lo tomé ahí. Esto lo vamos a sacar y vamos a ajustar un poco más el gráfico hacia abajo. Perfecto, ahí sí. Entonces, eliminamos lo innecesario. El gráfico quedó mucho más limpio. Tiene menos cosas, pero estamos resaltando lo importante. ¿Qué es lo importante? Las llamadas procesadas, las llamadas ingresadas. Para que esto se entienda mejor, podemos insertar otro cuadro de texto. Y acá vamos a poner ingresados. Le vamos a dar el mismo formato de la línea, un color azul. Lo vamos a agrandar un poco más y lo vamos a dejar en negrita. Entonces, estos van a ser los reclamos ingresados. Para copiar o hacer otro cuadro, pero que sea de este mismo formato, presionamos la tecla control y sin soltar con el mouse vamos a arrastrar esto hacia abajo. Oh, perdón, ahí sí. Tal cual como lo acabo de hacer. Hagan la prueba, a ver si es que les funciona. Control y luego con el mouse van a presionar sin soltar para arrastrarlo hasta hacia abajo. Una vez que lo arrastren y vean dónde lo quieren dejar, lo sueltan. Y esto lo vamos a dejar en un color naranja, que es el parecido a esto. Y ahí ya tenemos un gráfico donde claramente se ven los reclamos ingresados. Tenemos acá cantidad de reclamos. Acá tenemos la opción de ingresados y acá tenemos la opción de procesados, más todos los meses que han transcurrido. Por ende, ya se ve y se sabe claramente lo que queremos transmitir. A lo largo de todos estos meses, estos han sido los reclamos ingresados versus los procesados. Vamos a cambiarlo acá, procesados. ¿Cuál es el contexto de esto? Desde junio, una colaboradora dejó de pertenecer al equipo de reclamos, por lo que ha mermado notoriamente el número. Vamos a dejar acá al equipo de reclamos. Ahí sí. ¿Y cuál es el mensaje final o lo principal que queremos transmitir o comunicarle a la persona que nos está pidiendo este reporte o que nosotros se lo quisimos mostrar? Es contratar de forma urgente una persona para esta área. En este caso podría ser a la gerencia de personas, gerencia general, pero para que tomen la decisión urgente de iniciar un proceso de reclutamiento y contratar a alguien para esta área de reclamos que, como bien dice acá, se ha visto mermada en los reclamos ingresados versus los procesados. Antes se procesaban casi todos y ahora disminuyó mucho. Se produce una brecha importante. Con esto ya tenemos un gráfico que cumple con los 5 pasos que revisamos anteriormente. Escoger el gráfico correcto lo hicimos porque a lo largo del tiempo, como son meses, se escogió un gráfico de líneas, se eliminó lo innecesario,
por ejemplo, las líneas de cuadrícula, los títulos o números de abajo. Se resaltó lo principal, que en este caso serían los reclamos ingresados versus los procesados. Se pensó en el diseño, porque este gráfico tiene solamente tres colores, combinan entre ellos, se puede apreciar bien y se está transmitiendo el mensaje, que en este caso es este. De forma urgente, contratar a alguien, ya que el área necesita otra persona para que se puedan procesar todos los reclamos. Con esto, chicos, completamos todos los pasos para una buena gráfica. Pudimos igualar el gráfico que teníamos anteriormente, así que practíquenlo. Así que con esto terminamos este ejemplo. Nos vemos en un próximo video.